Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. La historia del chocolate comienza en el corazón de Mesoamérica, una región que abarca partes del México y América Central de hoy. En lo profundo de las exuberantes selvas tropicales, el árbol del cacao, Theobroma cacao, florecía, dando las preciosas vainas que eventualmente le darían al mundo este amado manjar. El mismo nombre Theobroma, que significa alimento de los dioses, insinúa la reverencia con la que las antiguas civilizaciones que lo cultivaron por primera vez tenían el cacao. Durante siglos el cacao siguió siendo un recurso preciado, su importancia entrelazada con rituales religiosos, costumbres sociales e incluso sistemas económicos. La evidencia arqueológica sugiere que el uso del cacao se remonta al año 1900 a.C., colocando sus orígenes firmemente dentro de la civilización olmeca. El clima húmedo y tropical de Mesoamérica proporcionó las condiciones ideales para que los árboles de cacao prosperaran. Estos primeros habitantes reconocieron el potencial del grano de cacao, no simplemente como fuente de alimento, sino como un poderoso símbolo con un profundo significado cultural. Desde estos humildes comienzos, la historia del chocolate comenzó su largo y fascinante viaje a través del mundo. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, fueron los primeros en cultivar y utilizar el cacao. La evidencia sugiere que usaban cacao en rituales y ceremonias, reconociendo su potencial para conectarlos con lo divino. Si bien la naturaleza exacta de sus preparaciones de cacao sigue siendo un misterio, se cree que lo consumían principalmente como bebida, posiblemente mezclado con agua y especias. Este uso temprano sentó las bases para las ricas tradiciones de chocolate que luego florecerían en culturas mesoamericanas posteriores. Viviendo en las tierras bajas tropicales de lo que ahora es México, los olmecas prosperaron entre 1200 y 400 a.C. Su sofisticada cultura incluía arte intrincado, arquitectura monumental y un complejo sistema religioso. Dentro de este rico tapiz de prácticas culturales, el cacao ocupaba un lugar destacado. No era simplemente una fuente de alimento, sino una sustancia sagrada imbuida de significado simbólico. La reverencia de los olmecas por el cacao estableció un patrón que sería repetido por civilizaciones posteriores. La civilización maya, que floreció entre 250 y 900 después de Cristo, heredó y expandió las tradiciones olmecas del cacao. El cacao jugó un papel central en la sociedad maya, utilizado en ceremonias religiosas, fiestas reales e incluso como forma de moneda. Los jeroglíficos mayas representan escenas de consumo de cacao, destacando su importancia en su cultura. Desarrollaron métodos sofisticados para cultivar y procesar el cacao, refinando aún más las técnicas heredadas de sus predecesores. Los mayas, reconocidos por su avanzado conocimiento de astronomía, matemáticas y escritura, integraron el cacao en muchos aspectos de su vida diaria. Las bebidas de cacao eran consumidas por todas las clases sociales, pero tenían un significado particular para la élite. Las cortes reales a menudo organizaban elaboradas ceremonias de cacao, utilizando vasijas especialmente elaboradas y rituales intrincados. El consumo de cacao no era simplemente una experiencia culinaria, sino un acto simbólico que conectaba a los mayas con sus dioses y antepasados. Sección 4. Xocolatl, el elixir de los dioses azteca. Los aztecas, que ascendieron a la prominencia en el siglo XIV, heredaron la reverencia maya por el cacao, elevando aún más su estatus. Se referían a su bebida de cacao como xocolatl, una palabra náhuatl que significa agua amarga. Esta bebida sin azúcar, a menudo aromatizada con chiles, hierbas y especias, se consideraba un elixir sagrado, reservado para gobernantes, sacerdotes y guerreros. Se decía que Moctezuma, el último emperador azteca, consumía grandes cantidades de xocolatl al día.
A diferencia de los mayas, que cultivaban cacao ellos mismos, los aztecas dependían del comercio para adquirir los preciosos granos. Controlaban un vasto imperio que se extendía por gran parte de Mesoamérica, y los granos de cacao se convirtieron en una valiosa forma de tributo pagado por los pueblos conquistados. Este control sobre el comercio del cacao solidificó aún más el poder y la influencia de los aztecas. La demanda de cacao dentro del imperio azteca impulsó una sólida red comercial. La preparación del xocolátl era un proceso ritual. Los granos de cacao se tostaban, molían y mezclaban con agua y otros ingredientes en un recipiente especial llamado molinillo. Esta herramienta, un batidor de madera con una forma distintiva, se utilizaba para crear una espuma espumosa en la superficie de la bebida. Esta espuma se consideraba la parte más deseable del chocolate, enfatizando aún más la importancia del proceso de preparación. Los aztecas creían que el chocolate poseía propiedades vigorizantes y reconstituyentes. Sección 5. Debut europeo del chocolate. Un comienzo amargo. A principios del siglo XVI, el conquistador español Hernán Cortés conoció el xocolátl en la corte de Moctezuma. Inicialmente no impresionado por la bebida amarga y picante, Cortés finalmente reconoció su potencial. Trajo granos de cacao a España, introduciendo el chocolate en Europa. Sin embargo, la recepción europea inicial al chocolate fue tibia. El sabor amargo era desconocido y poco atractivo para los paladares europeos. Los españoles inicialmente tuvieron dificultades para adaptar el xocolátl a sus gustos. Experimentaron con diferentes preparaciones, agregando especias familiares como canela y azúcar para hacerlo más apetecible. Sin embargo, el chocolate tardó en ganar aceptación en la sociedad europea. El perfil de sabor desconocido y la asociación con el imperio azteca conquistado inicialmente obstaculizaron su popularidad. A pesar de la duda inicial, el chocolate gradualmente comenzó a ganar terreno en España. La corte española finalmente adoptó el chocolate, incorporándolo a sus elaborados rituales y reuniones sociales. La asociación con la realeza y la aristocracia ayudó a elevar el estatus del chocolate, convirtiéndolo en un producto deseable. Esta aceptación gradual allanó el camino para la eventual propagación del chocolate por toda Europa. La introducción del chocolate en Europa marcó un punto de inflexión en su historia. Si bien la recepción inicial fue mixta, la eventual adopción del chocolate por la corte española preparó el escenario para su transformación en la golosina dulce que conocemos hoy. El viaje desde el chocolate azteca hasta el chocolate caliente europeo fue largo y gradual, involucrando experimentación, adaptación y la eventual adopción de un sabor nuevo y exótico. Estos mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.